Frente a Frente presenta el tema del día. Encantado, mucho gusto. Mi estimado amigo, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Qué gusto, qué gusto. ¿Qué tal, cardenal? Muy bien, muy bien. Me la reservo, dice el cardenal. Sí, porque tengo mucho que hacer. Eso me lo reservo para el final. Sí. Qué grato saludarlos y saludar a mis invitados de esta mañana aquí en Frente a Frente para hablar de un tema que usted no le debe temer, no debe rehuir. Claro, yo estoy convencido que le tememos a la muerte quienes no estamos preparados espiritualmente para morir. Porque en el fondo, nuestro país, nuestra gente es cristiana y cree que hay un más allá. Cree que cuando uno se muere, bueno, es lo que yo creo, el alma queda ahí, abrazada, bendecida por Dios. Y al final, como este tema va a impactar y calar mucho en mí, esa pregunta se la voy a hacer a los panelistas esta mañana. ¿Hacia dónde ve el alma? Pero tengo una premisa aquí que yo estoy seguro la comparten la mayor parte de los hondureños conmigo. Le tememos a la muerte. No queremos morirnos. ¿Pero por qué no queremos morirnos? Hemos leído y los padres y los pastores nos han hablado mucho de la muerte. Porque muy dentro quedamos. No hice las cosas como Dios me mandó. Me comporté mal, violé, maté, robé dineros públicos, hice esto, no honré a mis padres, no fui buen padre, no fui buen esposo. Mira mi alma al diablo. Y cuando pensamos que el alma puede condenarse eternamente, ahí es donde empezamos a temerle a la muerte. Bueno, yo estoy en esa categoría, no de los que roban dineros públicos, ni anda chantajeando a la gente para hacer buen periodismo. Pero puede ser que mi esposa diga, no ha sido buen esposo. Puede ser que un hijo mío diga, o una hija mía, no ha sido buen padre. Puede ser que mi madre, mi padre ya muertos, sí, Nato era buena gente, pero no fue buen hijo. Por eso es que digo yo, temo a la muerte. Aunque yo sé cómo he sido, pero quienes crecimos en el amor y el temor a Dios, nuestra conciencia, ese granito de arena que sembraron nuestros padres, nuestros sacerdotes, nuestros pastores, está ahí diciéndonos, hey, hay que rectificar antes de morirse, hay que hacer esto antes de morirse. Y yo soy uno de esos tantos millones. Me descubro, me desnudo hoy para decirles que este tema de hoy puede ayudar. Miren que cualquiera puede decir, ¿en qué me ayuda espiritualmente ese tema de hoy? Vea, este tema de hoy puede ayudarle a reconstruir su vida espiritual. Dicho eso, aquí en Honduras me cuestionan que yo hablo mucho, me dicen que yo hablo más que los panelistas. Así que me basta esta introducción, me siento ya tranquilo para que ustedes hablen hoy. ¿A quiénes tengo aquí? A nuestro querido cardenal Óscar Andrés Rodríguez. Bienvenido, cardenal. Muchas gracias, muy amable. ¿A quiénes más tengo aquí en Frente a Frente? Tengo a un teólogo moral, espiritual, de la Pastoral de Salud y especialista en duelo, el presbítero Mateo Bautista. Padre, mucho gusto. Es un placer tenerlo aquí. Muchas gracias. Buen día. El padre Mateo Bautista García viene de Salamanca.
religioso sacerdote de la Orden de San Camilo, licenciado en Teología Moral, licenciado en Teología Espiritual, doctor en Teología en Pastoral de la Salud. Hasta ahí los dejo, no les voy a decir su fecha de nacimiento. Quiero ver si fue despuesito de la Segunda Guerra Mundial. Sí, somos contemporáneos, nacimos el mismo año. Así que nos vamos a entender súper bien hoy. A lo mejor coincidimos también en el mismo año. En que Dios nos reciba. Dios quiera que vivamos más tiempo, que se haga la voluntad de Dios. Tengo a la doctora Luz Lu Delí. Ella es de Perú y está vinculado al tema que vamos a abordar hoy: los cuidados paliativos, la humanización del cuidado, tanatología y acompañamiento al final de la vida. Qué gusto me da tener una peruana, una mujer de ese querido país del sur del continente. Doctora, bienvenida. Es un placer tenerla aquí en el programa de Frente a Frente. Y el sucesor mediático que usted tiene. El sucesor mediático que usted tiene. No me quejo cuando no viene el carnal Rodríguez a Frente, pero viene el padre Javier Martínez. Bienvenido, padre. Es un placer tenerlo aquí en Frente a Frente. Un gusto también para mí estar aquí. Muy bien. ¿Qué pregunta vamos a formular hoy? Atentos a este tema, yo se lo sugiero. Me gustó mucho el documento que me enviaron en relación a este evento que comienza hoy, cardenal. Comienza el día sábado. Ah, el día sábado comienza. Mañana. Sí. El día sábado comienza. Miren, hoy Honduras abre un espacio necesario y profundamente humano: hablar de la vida. Cuando la vida se acerca a su final. El segundo Congreso de Bioética, Cuidados Paliativos y Pastoral del Duelo nos recuerda una verdad que muchas veces evitamos. Cuando no se puede curar, todavía se puede hacer mucho. Cuidar, acompañar y sobre todo humanizar. En los países más avanzados en esta materia, como Reino Unido, Canadá o Australia, los cuidados paliativos son parte esencial del sistema de salud. Allí el paciente no es solo un caso clínico, es una persona con dolor, con miedos, con familia y con dignidad. Pero la realidad en nuestros países es otra. ¿Cómo hablar de morir con dignidad cuando a veces ni siquiera se vive con atención digna? En este momento va un ciudadano de Honduras a una consulta general por un dolor a un hospital público y los médicos están en asambleas informativas. Por eso la pregunta: ¿cómo hablar de morir con dignidad cuando a veces ni siquiera se vive con atención digna? ¿Cómo pedir humanización en la etapa final cuando muchos pacientes con enfermedades menores enfrentan indiferencia, maltrato o abandono en los servicios de salud? Y sucede. Y creo que hay enfermeras, que hay médicos, personal sanitario heroico en Honduras y hospitales que fueron creados para la tercera parte en los años 70 de lo que hoy demanda la gente. 3 veces más de los objetivos por los que fueron construidos los hospitales públicos. ¿Se imaginan? Son hospitales heroicos pese a las carencias. Pero la realidad es esta. Este Congreso no solo debe ser un espacio de reflexión, sino un llamado urgente a transformar la forma en que cuidamos. Porque los cuidados paliativos no son un lujo, son un derecho humano. Y tal vez el mayor desafío para Honduras no sea solo crear más programas, sino cambiar la mirada
entender que cuidar también es escuchar, respetar y acompañar desde el primer contacto, no solo al final de la vida. Hoy más que nunca la pregunta es clara: ¿estamos preparados para humanizar nuestro sistema de salud o seguiremos normalizando el dolor y la indiferencia? Y aquí quiero hacerle un homenaje póstumo a Ramón Custodio, que cuando era comisionado nacional de derechos humanos empezó a hablar de que el Estado de Honduras debería tener una política de salud pública de cuidados paliativos para que la gente muriera con dignidad en los hospitales. Y me ponía de ejemplo a Costa Rica. Y por más que intentamos meter cuidados paliativos en Honduras, que el paciente ya en su momento final muera al menos sin dolor, muera sintiendo que tiene ahí el apoyo del Estado, el apoyo de los familiares. Ese es el tema de hoy. Y como todos vamos a morir, a todos nos interesa. Y aquí voy a dejar yo aquí tengo una bomba de preguntas, Cardenal Rodríguez. Pero me encantó la que ustedes enviaron. Y que la busco en este momento. La temática nace de cómo cuidar cuando ya no se puede curar. Ay, ¿cómo cuidar cuando ya no se puede curar? ¿Cuál le parece? Si hoy fuera usted un ser querido quien está en una cama sin posibilidad de cura, ¿confiaría en que el Estado de Honduras lo va a cuidar con dignidad hasta el final? Creo que no tenemos políticas públicas en relación a eso. ¿Qué duele más en Honduras? ¿La enfermedad o la forma en que el sistema de salud trata a los pacientes? Cuando el cuerpo ya no responde, ¿en qué se sostiene el alma para no rendirse? ¿Se puede encontrar paz en medio del dolor o eso también depende de quién nos acompaña? Cuando sabemos que el final se acerca, ¿qué es lo que realmente importa? ¿Vivir más o vivir en paz? ¿Es la muerte el final o el momento más honesto de nuestra vida? Este es el tema. Seguramente el padre Mateo está diciendo: tenía razón este periodista de Honduras, habla más que los invitados. Pero prometo que lo que quería era introducir bien el tema. ¿Por qué? Pregunta se inclina, cardenal. Bueno, gracias, Renato, y gracias por la introducción que está muy bien hecha. En primer lugar, estamos celebrando el tiempo pascual y el tiempo pascual nos habla de la vida y de la resurrección. Por consiguiente, la muerte no es el final. La muerte no tiene la última palabra. Es la vida y es la vida eterna. Por consiguiente, qué interesante que todos los filósofos de la antigüedad pensaban: el reino de la muerte es el reino de la tiniebla, del miedo, de la oscuridad. Cristo resucita y dice: yo soy la luz del mundo, y Él ilumina incluso la muerte, dándole sentido. La venció y nos dio una puerta de esperanza. De modo que yo a veces, cuando me llaman a acompañar a algún enfermito, me dicen: es que es una enfermedad terminal. Le digo: mala terminología. No hay enfermedades terminales. Él no va a terminar. Él va a iniciar una nueva vida. Y este es el punto que yo creo debemos tener bien clarito. Y cada vez, después de la Semana Santa, hay que ver cómo nuestro pueblo acompaña el Viernes Santo. Es toda la jornada están en el templo. Primero con la Vía Crucis, después con las 7 palabras, después con la crucifixión y después con el Santo Entierro. Pero no termina todo allí, no. Comienza lo más grande, que es la resurrección de Jesús. De modo, y esto no es una teoría, es una realidad.
no está basada en ninguna filosofía ni en los seres humanos. Es la palabra de Dios que no nos puede engañar ni nos puede mentir. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá para siempre. Entonces, esa es la primera actitud. ¿Miedo a la muerte? Claro que sí, porque es un sentimiento muy natural. Es parte del instinto de conservación que todos tenemos. Y por consiguiente, es algo natural. No hay que temerle a la muerte. Pero el temor se disminuye cuando surge la cultura de la vida. Y en eso es lo que estamos. Y eso es lo que queremos, pues, que este Congreso Teológico pueda abrir caminos a tantas hermanas y hermanos que pueden vivir en el miedo y en la desesperanza. Pero yo no quiero hablar más que Renato. Cuando morimos, ¿a todos nos acoge el Padre? ¿A todos? Un padre no puede rechazar a sus hijos. Ahora bien, hay unos criterios. Si leemos el Evangelio de Mateo en el capítulo 25, ahí están las preguntas del examen final. Vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, porque tuve sed y me dieron de beber, porque estuve desnudo y en la calle y me cubrieron, porque estuve enfermo y vinieron a verme. Entonces, y a los otros les va a decir, váyanse lejos, porque lo que ustedes hicieron al más pequeño de estos, mis hijos, contra mí lo hicieron. Y entonces, ese es el criterio que nos abre a la esperanza. Nosotros no somos condenados a muerte, estamos destinados a la vida que no termina, a la vida eterna. Miren, yo le hago estas preguntas preliminares porque me quiero sentir bien posicionado al momento de que les haga las preguntas. Entonces, si espiritualmente me descoloco en este momento, ni siquiera les voy a poder formular bien las preguntas. Entonces, aún los pecadores que no se arrepienten, los acoge el Padre y mueren en pecado. Es el misterio de la misericordia y del amor. Porque Dios nos dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos puedan llegar al camino. De tal manera que un padre jamás va a rechazar a sus hijos. Y el que le falta, pues ya se encargará él de ver cómo se purifica. De tal manera que ese es otro punto que hoy día los pensadores modernos dicen, eso no existe. Pues ahí se verá. Pero existe infierno. Pues ahí se dice en la palabra también. Ahí se dice. Ahora, ¿cómo será? Pues no nos preocupemos, nosotros preocupémonos de cómo será la gloria. Dice San Pablo, ni el ojo humano vio, ni el oído humano oyó lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Y Él nos ama. Ese es el punto, que Él nos ama, aunque estemos en el peor de los pecados. Él nos ama y todavía nos va a llamar para que podamos saldar y salir de eso. Siento tranquilidad en este momento. ¿Quién no ha pecado, Padre? ¿Quién no ha pecado? Que tiren la primera Siento piedra. tranquilidad en este momento. Ahí me va a dar una cita para profundizar sobre esto. Hábleme un poquito, Padre Chavarría, del evento que tenemos este sábado, porque luego viene, Padre Javier Martínez, disculpe, porque luego venimos con las preguntas sobre esta temática. Sí, el Congreso nace con la intención de hacer una reflexión no solamente teológica, sino también pastoral, porque una de las ideas es cómo acompañar en esta realidad. Y el año pasado comenzamos con el primer Congreso hablando sobre el dolor, sobre el sufrimiento y cómo acompañar en esas etapas de la vida. Ahora, en este segundo Congreso, vamos
a tratar sobre los cuidados paliativos, específicamente abordando la ética del cuidado y la ética de la presencia, pasando a ver los cuidados paliativos como una forma de humanizar, una forma de acompañar. Ya en la introducción se miraba que tenemos deficiencias en el sistema de salud, ¿verdad? No es nuestra misión señalar Correcto. los responsables, Correcto. pero sí el papel que tenemos nosotros como iglesia de llevar ese evangelio de la vida a través de un acompañamiento, a través de un cuidado y sobre todo dar esperanza en estos momentos de dolor y de sufrimiento. Y iluminar desde la palabra de Dios también en el ejemplo del buen samaritano, que se hizo cargo del herido, se hizo cargo del que sufría, que el evangelio lo dice, estaba casi medio muerto y lo llevó el buen samaritano, lo atendió, curó, lo vendó y todavía dijo, a mi regreso pagaré lo que quede. Ese papel humano que tenemos nosotros de no ser indiferentes ante el dolor, ante el sufrimiento, sino de hacernos cargo, que no solamente es una responsabilidad del Estado, sino de toda persona, de ver en el otro a una persona, de ver su dignidad y por eso hacernos cargo. Y esa es una de las intenciones de reflexionar y ayudar a muchos que no saben qué hacer en estos momentos y de poder mostrar en este congreso los caminos del acompañamiento, del cuidado, para poder lograr, lógicamente, un momento digno tanto para el enfermo como también una paz interior para el familiar o también para el médico, ¿por qué no? ¿Verdad? Es nuestra intención. Sábado y domingo estaremos reflexionando sobre esta temática. ¿Dónde? ¿En qué lugar? Estaremos en la casa sacerdotal que queda ubicada en el campus San José, en el barrio Casamata. Ahí estaremos en el salón de 8 a 4 sábado y el domingo de 8 a 4 también. Muy bien, van a conocer Tegucigalpa desde la altura y después que lo lleve el cardenal y el padre Javier Martínez al Picacho. Al Picacho. Y para quedar totalmente claro, entonces, ¿cómo le llamamos a la gente que se está muriendo? ¿Enfermedad terminal o cómo calificamos para...? Porque me envió varios consejos que, claro, los he recibido, Para usted eso de enfermo terminal, no cabe. No, está preparándose para iniciar la vida eterna. Muy bien. No está destinado a desaparecer. Está preparándose para la vida eterna. Pero él tiene, así hablando ya, no en sentido figurado, sino literal, él tiene una enfermedad terminal y se va a morir en cualquier momento. Sí, pero la muerte no es el final. Okay. Entonces no es terminal, es inicial. Va a terminar algo, pero va a iniciar otra cosa. Entonces, esa es la esperanza que vino a traernos Jesús resucitado de entre los muertos. Antes se chocaba con un muro, así lo dice el Vaticano II. Ese muro ni los filósofos ni ninguno de los pensadores antiguos pudo superar. Chocaban con el muro de la muerte y ahí se acababa. En cambio viene Jesús y dice, hasta el muro cayó, porque Él es resucitado y nos donó la resurrección. Entonces, lucecita preparada, porque la pregunta hoy en Frente a Frente es esta. Va a ser la pregunta central del programa. Luego voy a escuchar al padre Mateo Bautista y luego a la doctora Luz Lu Delí. Él de España, de Salamanca, España, ella de Perú. Cuando sabemos que el final se acerca, ¿qué es lo que realmente importa? ¿Vivir más o vivir en paz? Yo creo que se conecta bastante con la temática, porque miro que la temática no es venir a demandar que los hospitales públicos al menos tengan medicamentos para atender a un paciente que ya está en sus últimos días. Que lo atiendan con calidad, que no sufra. No, yo entiendo ahora y comprendo que la temática en esos momentos cuando uno está muriendo es más espiritual. En medio, ahí cerquita de la muerte, generarle gozo espiritual al que se está muriendo y la familia también. Creo que por ahí vamos. Entonces la pregunta es, cuando sabemos que el final se acerca, ¿qué es lo que realmente importa? ¿Vivir más o vivir en paz?
tanto para los familiares en vida como para la persona que se está muriendo ahí. Voy entonces con el padre Mateo Bautista. En este congreso tenemos el tema de la muerte, los cuidados paliativos, donde se va a centrar más la doctora Luz, y también el tema del duelo. Sí. Hacer el trabajo de duelo, porque el que va a morir tiene que hacer un trabajo de duelo por su propia muerte. Claro, tiene que afrontar la muerte. Pero después quedan los familiares. ¿Cómo viven esa realidad de la muerte de un ser querido? Porque claro, mueren los viejos, pero también mueren los adultos, mueren los jóvenes, mueren los niños, incluso hay muertes perinatales. Así que en este congreso vamos a tocar todo el tema de la muerte, el humanismo, cuidados paliativos y también cómo hacer un buen trabajo de duelo cuando muere un ser querido. Pero antes hizo usted una pregunta y permítame que yo responda. Cuando hablamos también de cuidados paliativos, no los centremos solo en los últimos momentos. Los cuidados paliativos se hacen siempre que haya necesidad de ellos, de dolor, y no solo de dolor, de sufrimiento. Atención, los cuidados paliativos podemos tener enfermos que van a morir o no enfermos. Aprovecho también para decir, Renato, que no todo el mundo que se muere de enfermo. Hay gente que se muere de viejo, que eso es lo normal. Lo normal sería que todos muriésemos sanos, ya de viejos. El organismo ya cede. Así que vamos a trabajar estas tres realidades. Y usted en la introducción me gustó porque la persona tiene 6 dimensiones básicas. La primera es la somática, la corporal. Usted insistió mucho en el cuidado, los dolores. Los cuidados paliativos, ¿no?, se centran también en la segunda dimensión, todo el tema emocional, afectivo, el ánimo de las personas. Pero está también la dimensión mental. Si hay alguien que se pregunta cosas y se cuestiona la vida, es el que va a morir. O el que piensa que va a morir. Después tenemos la dimensión relacional. ¿Sí? Siempre que muere un ser querido al que le hemos dado el corazón y nos ha dado el corazón, nosotros morimos más de lo que creemos. Por eso los cuidados paliativos es un tema también comunitario, social. Y usted lo dijo, una política de Estado. ¿Sí? Y no como extraordinario, sino como ordinario. Porque el trabajo en salud es curar, acompañar y cuidar. Después está la dimensión valórica. Me ha gustado eso. La muerte es la madre de todos los miedos. Pero también, ¿por qué? Porque nos pide responsabilidad. No olvidemos que aprender a vivir es aprender a morir. Y aprender a morir es aprender a vivir. O dicho de otra manera, los vivos cerramos los ojos a los muertos y los muertos abren los ojos a los vivos. Y está la dimensión espiritual, religiosa, trascendente. Usted hizo todo ese abanico. Por eso en este congreso vamos a trabajar todas estas realidades. Pero muy bien que los cuidados paliativos se vea como un asunto personal de un enfermo, familiar, comunitario, una política del Estado. Pero insistiendo que siempre que haya necesidad de ellos, no cuando la persona es moribunda, deben estar presentes. Lo entiendo muy bien, pero hablemos de los moribundos, porque usted mencionó esa arista. ¿Cómo deben enfrentar los moribundos ese momento final? Es que se me hace misterioso. ¿Cómo deben enfrentar los moribundos también? Porque no pierden su sentido. Me imagino que surgen miedos en medio de los últimos días. Y como todos vamos a morir, unos más temprano que otros, otros ya rápido. Así es la vida. ¿Cómo deben enfrentar? Porque seguramente en los hospitales, en las casas de ancianos, en los hogares, hay miles de hondureños, hombres y mujeres de 70, 80, 85 años, que están presintiendo por sus patologías. Dicen que hay gente que presiente la muerte,
que nos comenzamos a despedir sin saber por qué de los familiares en los últimos días. Yo los conozco. Conozco gente, cardenal, que en las últimas 3 semanas, cuando ya el cuerpo se rendía, pasaban escuchando radio católica y solo radio católica. Como queriendo tener un mensaje ahí espiritual del Eterno. Entonces, ¿cómo el moribundo debe enfrentar esos momentos? Desde que nacemos, Renato, somos moribundos. Porque la muerte es la otra cara de la moneda de la vida. La muerte es hermana gemela de la vida. Ya los filósofos antiguos decían que desde que nacemos ya somos viejos. ¿Y por qué digo esto? Porque prepararse para la muerte no es para el último momento. La primera preparación de la muerte es: soy mortal. Me voy a morir, no soy inmortal. No tenemos la vida comprada. Mueren niños, mueren jóvenes en muchas circunstancias, ¿no es así? Hay muchas series televisivas, películas de inmortales. Eso no existe en la tierra. Todos somos mortales, por favor. Y tengo que hacer un trabajo de duelo por mi mortalidad. Tengo que asumir que soy mortal. Tengo que integrar la muerte en mi vida. Este es el primer trabajo casi de cuidados paliativos. Hacer el duelo por mi propia mortalidad. Mi mamá murió cuando yo tenía 13 años y soy el más pequeño de 9 hermanos. Ella nos preparó a nosotros. Desde ese momento yo tomé conciencia de que soy mortal. Y ya aprovecho a decir que en realidad tomamos conciencia de la muerte propia gracias a la muerte de los seres queridos. Entonces tengo que estar preparado para mi propia mortalidad. ¿Por qué, Renato? El que no quiere ni hablar de la muerte, y seamos realistas, hoy a la muerte se la tabuiza, ¿eh? Hay gente que no quiere ni hablar. Díganme, ¿cómo puede uno asumir la muerte del último suspiro si no ha preparado en su vida su morir, si no se asumió mortal? Por eso el primer trabajo de duelo es: yo soy mortal. Tengo que hablar de la muerte, porque la muerte es pensable, pensada, y nos hace pensar mucho. Recuerden que quien educa para morir, educa para vivir. Y quien educa para vivir, educa para morir. Y después vienen las muertes internas. Por ejemplo, usted y yo ya hemos muerto a ser niños, ¿no es así? Sí, hemos muerto a ser jóvenes. Ya no lo somos, ni niños ni jóvenes. Pero hemos muerto también a muchos amores y apegos. Ya la muerte ha metido el cuchillo, ¿eh? Y hay personas que incluso tendrían que morir en vida. Por ejemplo, hay gente que está con heridas del pasado. Tiene que morir a esas heridas. Hay gente que vive del pasado. Tiene que morir a ese pasado. Hay personas que el pasado pesa y no pasa. Digo esto porque el que trabaja todo esto, cuando vienen esos momentos, va a hablar. Y termino con esta expresión. Yo siempre, cuando vienen a hablar conmigo los familiares de los que han muerto, le pregunto, por ejemplo, a la viuda: ¿y usted, señora, habló con su marido muerto? ¿No? Y me dice: uy, padre, cuando yo le sacaba el tema, cambiaba la cara. Y me dijo una señora: si yo hubiese hablado de mi marido muerto, de la muerte, se hubiese muerto. Por eso esto es muy bueno, que nos vayamos preparando. El que se ha ido preparando va a dialogar, va a escuchar, va a asumirla. Y lo mejor es que seamos protagonistas de nuestra vida y de nuestra muerte. Y sobre todo, que tengamos gente a nuestro lado que nos mire a los ojos, nos escuche. Y esa gente no tenga miedo a la muerte. Martin Luther King dice: no tendré plata, dinero, pero soy libre. No tendré títulos, pero soy libre. No sé morir, soy un esclavo. No sé ayudar a morir, soy todavía más esclavo. Nos tenemos que preparar para nuestra mortalidad, para nuestro último suspiro, y también hay que decirlo, y para los que van a morir, que amamos, porque para eso también tenemos que prepararnos.
Yo me raspo cuando no entiendo. Y no me importa quedar como ignorante cuando algo no lo he comprendido muy bien. Así soy yo. Lo que yo he entendido que me están diciendo, que en la espiritualidad morir es vivir. ¿Estoy en lo correcto interpretándolo bien? Si el grano de trigo no muere, no tenemos pan. Y si nuestro grano de trigo no muere, por eso también una de las preguntas es, ¿qué es la muerte? Porque para muchos es el final, ¿verdad? La destrucción, y para otros es una puerta y un encuentro. No hace mucho yo le pregunté en el hospital a una señora, ¿y usted ya está preparada? Y me dice, uy, padrecito, yo ya tengo la visa y el pasaporte. Miren, yo no sé si he vivido equivocado toda la vida. Pero yo toda la vida he temido por la muerte. Y mis oraciones desde pequeñito, Padre, que no se muera mi papá, que no se muera mi mamá, que no se muera ningún familiar, ni ningún ser querido, que no me muera yo, si antes no nos hemos arrepentido. Desde los 5 años vengo orando eso. Al final comprendo, mis padres ya murieron, familiares murieron, amigos queridos murieron. Pero ¿qué les quiero decir? O no he comprendido también lo que están diciendo aquí nuestros panelistas, o anduve equivocado toda la vida. Es que yo siempre he visto el momento de la muerte, o voy literalmente a las llamas del infierno, a encontrarme con Benito Mussolini, con Hitler, o me acoge Dios. Como no hay nadie que no peque, mi existencia dual, ambigua, que me limita la felicidad. Renato, estás pecando, Renato, no vas a ir al cielo. ¿Quién va a ser feliz? Y toda la vida ha pasado con ese pensamiento, que cuando me muera, o el infierno o Dios. ¿Pero que han dado equivocado o no? Me la responden después, y ahora voy a hablar de cuidados paliativos con la doctora Lu. ¿Qué tema? Pero ¿sabe qué? Está reflexionando el televidente hondureño dentro de nuestra geografía y fuera de nuestra geografía, y los que ven Canal 5 ahora con esas plataformas digitales, tengan la nacionalidad hondureña o no, en cualquier geografía del planeta. Pausa y ya volvemos. El tráfico es presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Cambio de aceite con Valvoline, Castrol o Chevron. Protección y confianza. Muy buenos días a todos los televidentes de Frente a Frente y a todos los invitados cuando son las 7:37 de la mañana, ubicados en la calle de la Salud, Plaza París, en la colonia Prado. Usted está viendo un carro bastante fluido en este sector. Si usted viene del sector de la Boulevard Fuerzas Armadas, La Granja con Mayagüela, el Boulevard Kuwait, si usted se dirige hacia el Juan Pablo II, Boulevard Suyapa, Hospital Escuela, el tráfico es bastante fluido. Asimismo, si usted viene de este sector y se dirige hacia el Boulevard Centroamérica como Colonia Miramontes, también es bastante fluido a esta hora de la mañana si usted se dirige a su zona de trabajo, a su zona de estudio. Estamos ubicados en la calle de la Salud, Plaza París. Usted está viendo un tráfico vehicular bastante fluido en este sector, por lo que se le recomienda poder transitar por este lugar. Cuando son las 7:38 de la mañana, en cámaras de Cristian Muñoz, María Fernanda Rodríguez, les informo. Buenos días. El tráfico fue presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Cambio de aceite con Valvoline, Castrol o Chevron. Protección y confianza. Las redes sociales son presentadas por La Curazao. Estamos mundialistas para equiparnos con Credi Oportunidad. Disfruta de beneficios exclusivos y compartamos juntos la emoción de cada partido. Gracias por sus mensajes.
Recuerda que puede enviar su opinión al 9773-6065 y también a través de cada red social. Frente a Frente HN, un televidente escribe: fantástico programa. ¿Qué pasa a quienes asesinan o mueren en accidentes? ¿Qué deberíamos hacer los seres humanos a diario como preparación? Saludos a nuestro cardenal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga y a todos sus invitados. Muchas bendiciones. A través de X, Matamoros opina: como humanos tenemos dos oportunidades valiosas de vivir, si al nacer y cuando mueres. ¿Por qué morir es pasar a otra vida y cuando tú naciste tienes la oportunidad de forjar el camino con tus acciones a la otra vida? Cuidados paliativos ni existen como programa básico de salud. Aníbal Montoya escribe: San Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Alfredo Alvarado escribe: excelente programa y muy buenas reflexiones. Muchas gracias, sigue opinando a través de nuestras cuentas. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Mejor voy a lanzar las preguntas en general porque ya miro que aparte de que el tema es profundo, estoy con expertos. Y si tengo aquí 50 preguntas para formulárselas a cada uno de ellos, no voy a hacer ni 10, mejor las lanzo así en general para escuchar las respuestas. ¿Cómo debe entender la sociedad el sufrimiento en una cultura que le teme a la muerte? Creo que ya han habido respuestas de los invitados sobre eso. ¿Qué papel juega la fe cuando la medicina ya no puede curar? ¿Cómo humanizar el dolor en un contexto marcado por limitaciones y carencias? ¿Cuál es el error más común que cometemos cuando acompañamos a alguien en duelo? El presbítero es de la pastoral del duelo. Sabe mucho de qué rol asumir, qué palabras decir o emitir cuando hay duelo. No va a hablar de eso. Porque, ¿cómo quedamos muchos en Honduras? Si es que yo no sé reaccionar cuando hay un familiar de un amigo mío que se murió. Mira que yo miro al amigo y no sé qué decirle en ese momento, así quedamos. Y cuando queremos acompañar al amigo porque su mamá se está muriendo, si no podemos dar una condolencia, ¿qué le vamos a decir en ese momento de dolor al amigo? ¿Cuánto que tenemos que aprender hoy? Porque muchas veces se minimiza el dolor emocional frente al dolor físico. ¿Cómo se acompaña a una familia cuando la muerte llega de forma inesperada? ¿Qué significa realmente sanar el duelo? Ahora voy con la doctora Luz Lu Delí. Acabo de cometer el peor error para un chino decirle que es japonés. Y le pido 1000 disculpas. Ella no es japonesa. No, yo no tengo ningún problema. Pero si mi papá lo escuchara, vuelve a morir y resucita otra vez. Ya me imagino. Doctora, bienvenida a Honduras. ¿La primera vez? ¿La segunda? Es la segunda vez, pero la primera vez en Tegucigalpa, y muchísimas gracias a las autoridades de la iglesia, a nuestra eminencia, el cardenal, al padre Javier, por permitirnos, al padre Mateo y a mí, desde Perú venir y compartir algo de nuestro conocimiento. Siempre pequeño, siempre hay algo más que aprender y aprendemos cada día escuchando a las personas. Bueno, yo por eso lancé ese montón de preguntas. Bueno. Digo yo, tal vez con alguna voy a dar en el clavo para que responda la doctora Luz Lu. Les voy a comentar algo en el marco de lo que hemos venido trabajando en esta mañana, y es que las personas que estamos en el final de vida, que fue alguna pregunta que usted mencionó mucho, tiene a flor de piel la dimensión espiritual que el padre Mateo hablaba. ¿Y qué cosa hay en la dimensión espiritual? Nos preguntamos, y usted ha hecho muchas preguntas con relación a... Nosotros tenemos en la dimensión espiritual la fe, la esperanza. ¿Quiénes somos nosotros, profesionales de la salud, por ejemplo, que acompañamos un final de vida para quitarle la esperanza o la fe a alguien de que quiere vivir
porque tiene miedo a morir. ¿Quiénes somos nosotros para decirle te vas a morir? No, tranquilo. Se necesita validar los sentimientos, las emociones de alguien que está atravesando ese momento que va a ser la transición, no hacia el final, como bien decía nuestra eminencia, sino es algo desconocido. Nadie ha regresado del otro lado para decir cómo es, pero sí tenemos claro y tenemos la fe de que hay algo diferente, que continuamos en una labor. Solo Jesús. Así es. Y dentro de esa dimensión espiritual, para saber, y que es importante en el marco de la humanización de la atención de la salud centrada en la persona, es que tenemos que tener en cuenta que las personas tenemos nuestras propias creencias. ¿Sobre qué? Sobre la vida, sobre la muerte, pero sobre lo que a veces pasamos en ese momento, que puede ser tener una enfermedad. Entonces las personas tenemos las emociones a flor de piel. ¿Y qué tenemos? Miedo, incertidumbre. Podemos tener rabia también. Podemos tener crisis de fe. Podemos preguntarle a Dios, ¿y por qué yo? En ese momento, ¿qué hacemos cuando alguien tiene todas esas cosas a flor de piel? La fe, la esperanza, las crisis de fe, la cosmovisión de vida-muerte. ¿Qué viene en ese momento y que nosotros a veces no prestamos atención porque estamos enfocados en la salud? El sentido de la vida. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué he hecho? ¿Cuál es mi legado? Y ahí vienen las preguntas interesantes que usted soltó en algún momento, y es, ¿cuáles son los pendientes que en ese momento vienen al frente, en esos minutos en el que yo en lo personal quisiera disfrutar para saber qué hay? Sí, algunos docentes a lo largo de mi carrera de formación en acompañamiento nos soltaban el comentario de nos preparamos para vivir intensamente esos minutos, esos segundos, y de saber qué hay. Y para estar allí, yo debo previamente, como persona, como ser humano, haber cerrado muchos pendientes. ¿Qué pendientes? De expresión de amor, de decir te quiero, te amo, te valoro, te admiro. No te quiero mucho, pero tampoco te voy a odiar, porque finalmente la que se hace daño soy yo. ¿Qué más? Pedir perdón. Te pido perdón por aquello que yo haya hecho, que yo te haya causado un dolor, porque eso me va a pesar. Pido que me perdones. Y la tercera tarea de ese proceso de perdón es yo me perdono. No puedo llevar la culpa todos los años de mi vida por algo que hice. Asumo la responsabilidad de lo que hice y tengo que seguir. Y eso es parte de duelar, el proceso de duelo que habla el Padre Mateo. ¿Qué más tengo allí? Y que a veces no entendemos. La fe, la esperanza y las creencias, religiosas o no. ¿Qué pienso yo? Puedo ser católica, yo soy médico católico, pero hay otras religiones y otras creencias. ¿Qué nos une? En mi experiencia, cuando acompaño la enfermedad, el final de vida y el momento de transición, la herramienta maravillosa que tenemos es la palabra, la Biblia. Porque cuando acompañamos, nosotros no somos, solamente somos instrumentos de un Dios maravilloso que permite que estemos en ese momento privilegiado de acompañar a alguien en esa transición. Eso cuando es la muerte. Pero hay un privilegio interesante y para nosotros los profesionales de la salud, yo como médico acompañante y muchos profesionales que acompañamos, de acompañar el final de vida porque hay una riqueza y hay una sabiduría que se expresa solo en esos días. Y hay todo un proceso de acompañar a la persona, y ahí viene la definición de cuidados paliativos, porque los cuidados paliativos no son del final de vida, no son de la muerte. Los cuidados paliativos empiezan ¿cuándo? Cuando le dicen a alguien, a una persona, ¿sabes qué? Tú tienes una enfermedad incurable. ¿Cómo se siente usted? Vamos a ponernos en el esquema. Yo le voy a dar un diagnóstico. Obviamente hipotético, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Hipotético. Sí. Usted tiene
una esclerosis lateral amiotrófica localizada predominantemente a nivel cervical y dorsal. Eso sonó duro. ¿Estoy listo y servido con una enfermedad de esas? Sí, pero ¿qué sucede? Lo estoy explicando en palabras muy técnicas. Entonces, cuidados paliativos empieza desde el momento en que doy un diagnóstico, pero con el arte de saber dar malas noticias, para que quien esté aquí al frente mío no se vaya con esa duda. ¿Qué cosa es esclerosis lateral amiotrófica? Le hablé en chino, mandarín. No me entendió nada. ¿Qué tengo que hacer? Hablar en palabras sencillas. ¿Qué significa esa enfermedad para esa persona? ¿Qué viene? ¿Qué tratamiento hay? Si hay. ¿Qué puedo darle si no hay un tratamiento específico? Y ahí entonces me pongo a pensar, ¿cuidados paliativos qué es? Es curar hasta donde se puede, que ya no lo puedo hacer probablemente, pero sí puedo aliviar. Y puedo aliviar el dolor para una vida digna, para una vida de calidad. ¿Qué más hago después del aliviar? Acompañar. Acompañar a ese ser humano que tiene toda la multidimensionalidad que habló el Padre Mateo, a flor de piel y sobre todo su espiritualidad, porque hay algo que lo aqueja a alguien que sabe que tiene un diagnóstico que compromete su vida, y es el sentido de la vida. Y es que he hecho. Claro. ¿A quién tengo que pedir perdón? ¿Sí? Empiezo a mirar mis pendientes. Una de las cosas que debemos hacer es liberar nuestra lista de pendientes. ¿Sí? Paliativos, ¿qué más es? Aliviar, acompañar y acompañar el proceso de sanar. ¿Qué significa? Las personas encuentran significado a lo que les sucede. Es esa transformación de la herida, de la pérdida que nosotros llamamos en salud, y al Padre Mateo no le gusta. El Padre Mateo habla de herida. Nosotros también hablamos de herida, pero hablamos de pérdidas. Y las pérdidas son variadas. Y un paciente en salud que viene por algún diagnóstico, una enfermedad que puede denominarse enfermedad terminal, ¿ok? Puede denominarse, no debería, pero bueno, él viene no solamente con la pérdida de la salud, viene con numerosas pérdidas, por lo tanto, numerosas heridas. Y es una persona, un paciente que tiene muchos duelos. No es solamente el duelo de la salud, no. Tiene, por ejemplo, cuando son niños, los niños se hospitalizan y el padre se interna con ellos 24/7. ¿Qué le pasó al padre? Perdió trabajo, perdió su agenda, perdió su vida diaria para estar dentro del hospital por un beneficio para su hijo. ¿Y su hijo qué perdió? La salud, sí, tiene una enfermedad, pero también no va al colegio, perdió sus relaciones con los amigos, tiene que estar encerrado. Entonces hay un mundo de pérdidas, un mundo de duelos, hay duelos anticipados, porque sé que voy a morir. Y empieza con el duelo mío primero, pero también hay el duelo de la familia y hay el duelo de los trabajadores de salud. Fíjese usted que cuidados paliativos nos mira a la trilogía en salud, al paciente, al familiar o cuidador y al equipo multidisciplinario en salud. Todos juntos laborando frente a, cuidando, aliviando, acompañando. ¿Y cómo acompaño? Que fue una pregunta muy interesante de usted. Acompaño con empatía. ¿Y qué es la empatía? Es tratar, porque no llego, a ponerme en sus zapatos. Pero no es igual, porque mi pie es más esbelto, más delgado, o mi dedo es muy gordito y el suyo no. Pero trato. En ese trato doy paso a la empatía en acción, que es la compasión. Entonces, ¿qué necesitamos para atender en cuidados paliativos y en el proceso de acompañamiento? Empatía, compasión, humildad, para entender que no lo sabemos todo y que hay alguien, hay un maestro al frente mío. Respeto, para poder guardar silencio. Mejor un abrazo. Exacto. Y necesito, ¿qué? Amor incondicional, para no juzgar. Y tocar, vibrar, sentir la espiritualidad de quien está al frente. Entonces nos ponemos a pensar cómo se hace la atención. ¿Qué es importante? La presencia.
sin el celular, totalmente conectado con la persona, con los sentidos, mirarlo a los ojos. No estar mirando al otro lado ni la máquina, no, tengo a la persona allí, la miro, le expreso amor del bueno, amor fraterno. Me arrepiento de lo que hice en un velorio hace poco. Tuve 3 horas sentado, pero con el celular ahí, viendo noticias, leyendo noticias. Me ha dado un golpe a la conciencia. No es que yo soy dramático, doctora Luz, para nada, pero hoy me ha enseñado que hay que tener ese respeto cuando uno va a una vela. Si no tiene nada que decir, abrace con cariño al pariente. Si no puede dar una condolencia, solo abrácelo y dígale te quiero, pero después guardar respeto. Pero los velorios ahora es... ¿Cuál es la palabra? Juerga. Todo el mundo hablando de política, hablando de fútbol y hasta metiéndose los tapirulazos la gente, riéndose, chisteando. ¿Cuánto me arrepiento de mi comportamiento en los velorios? Qué bien. Presencia, se llama presencia. Presencia. Yo estoy aquí para ti y eso en cualquier momento. ¿Okay? ¿Qué más necesitamos? Si no sabemos qué decir, no digamos nada. Solamente abracemos. El acompañar en salud a alguien que está enfermo, a alguien que está en el proceso de morir, que puede durar semanas, meses o años, a alguien que está en el final de vida, que es días previos a la muerte, y a alguien que está en la muerte, requiere respeto, silencio y validar los sentimientos de quien está ahí. Sí. Requerimos reconocer que el instrumento más importante para acompañar somos nosotros. ¿Pero por qué? Porque Dios actúa a través de nosotros. Somos el instrumento perfecto de Dios para estar allí, acompañar en silencio y decir, estoy aquí para ti, porque tú eres importante. Hasta el último segundo de vida, yo estaré aquí, en silencio, escuchando, mirando. El momento de la muerte, en salud, si mueres en el hospital, el actor principal, ¿quién es? El paciente, la persona que va a morir. No es el médico, no es la enfermera. Y ese momento de la muerte es sagrado y privilegiado. Si estás en silencio, eres capaz de sentir, percibir cosas que el resto que está ocupado y mirar que si la frecuencia cardíaca, ok, va a morir. En salud a veces nos pasa que logramos que la familia ingrese, que haya una conexión entre todos, que haya una despedida. Y en el momento que hay el paro, suena nuestro aparatito y viene alguien y rompe la magia de ese instante. La otra cosa que es importante que usted hablaba, cuando acompañamos, debemos romper paradigmas. Y uno de los paradigmas más importantes es que hay cosas que no son tangibles. Y que al oído no las vemos. Del equipo multidisciplinario no de salud, tocamos. que estamos formados técnicamente, esperamos que A más B sea igual a C. Pero no es así. Yo trabajo en un hospital de niños. Y los niños son sabios. Saben cuándo van a morir. Y te preguntan. Y te dicen, y ahí viene cuáles son los pendientes que debemos acompañar dentro de cuidados paliativos y dentro del proceso de acompañamiento y dentro del tema de duelo. El amor, el perdón, el agradecimiento, los pendientes. Los niños se preguntan, doctora, ¿cómo es la muerte? ¿Y me va a doler? ¿Y al otro lado qué hay? Hay niños que un día antes pintan y describen ese mundo en el que van a vivir. Y lo dicen con tanta naturalidad, con tanta sabiduría que son nuestros grandes maestros. No hay miedo en sus ojos. No hay miedo en sus ojos. El que tiene miedo es la mamá, el papá. Hay niños que nos rompen el alma, nos rompen el corazón, nos hacemos añicos en ese momento y tenemos que estar estoicos, parados como profesionales de la salud, que te dicen, ¿me puede ayudar a pedir perdón a mi mamá? Y
Uno se queda pensando, niños de 10, 11 años. Y la curiosidad nos mata y le digo, ¿por qué quieres pedir perdón? Yo te ayudo, pero dime por qué. ¿Y saben cuáles son las respuestas? Porque no voy a estar para ayudarle. Porque no voy a poder trabajar para ellos. Porque no la voy a poder defender del golpe de mi papá. ¿Se da cuenta? Sí. Una sabiduría de un niño de 10 a 11 años. O cuando los niños en final de vida, cuando tienen leucemia, que es una enfermedad muy complicada, se despiden. Y se despiden porque saben que se van, porque ven a los vecinos, pacientes a lo largo de sus estancias y ya saben lo que viene. Y llaman a la enfermera, a la técnica, al médico y se despiden. Y lloramos juntos. Yo recuerdo mucho a una pequeña de 11 años que me dijo, doctora Lu, ¿me puede traer una gaseosa y un chocolate? Sí, claro. Esa es la otra parte interesante del acompañamiento. Cumplir deseos rompiendo nuestros propios paradigmas. Ella no se va a tomar la gaseosa, pero con los sentidos la va a sentir, la va a percibir, la va a oler, quizás la va a probar. El chocolate a lo mejor le va a dar un pequeño lengüetazo, como decimos nosotros, y hasta ahí. Le trajimos y me dice, doctora, ¿me puede abrazar? Yo estaba en ese momento con poco tiempo acompañando niños y le digo sí. Y nos abrazamos. Y voy a comentar algo que normalmente no se comentan los médicos, pero lo que sentí, lo puedo volver a sentir en este momento. Fue todo ese dolor, fue todo ese amor en esa despedida maravillosa que te da un niño que sabe que va a morir y que conscientemente se despide de todos y nos da gracias. Tuvo el espacio para decir, gracias por acompañarme. Sin miedo. Sin miedo. Entonces uno se queda pensando y dice, un niño de 10, 11 años hace, y nosotros tenemos miedo. Hay que aprender, necesitamos aprender de cómo vamos a enfrentar ese último momento de esta vida terrenal, porque como bien dijo Eminencia, es esta vida, en este momento. La muerte es la última parte de la vida en esta tierra. Y somos bendecidos con cada segundo. Y también cuidados paliativos es un sinfín de aprender del ser humano, o es un sinfín de aprender del paciente, del familiar y del equipo de salud. Las personas merecemos tener cuidados paliativos, sin duda alguna. Quien les habla, cuando tuve a mi madre en el hospital, le fue negado los cuidados paliativos. Pero como soy médico, hay formas de hacer llegar los cuidados paliativos a los pacientes. Sin embargo, ese es un derecho. Y las leyes de cuidados paliativos no deben quedarse en la definición de la ley número tal del año tal. No, deben ir hacia el reglamento de la ley que garantice que lo que está escrito se va a cumplir y hacia el Plan Nacional de Cuidados Paliativos desde el primer nivel de atención en el esquema de salud. Pero hay algo más, las comunidades compasivas en cuidados paliativos, donde la sociedad integra la iglesia, las instituciones de salud, todas las instituciones que trabajen en la sociedad civil para laborar juntos en el acompañamiento de los pacientes en la sociedad. No es solamente que acompañamos los profesionales, no, acompañamos todo aquel que puede, con su presencia, ayudar a alguien. Porque el abrazo, el poner una mano en el hombro de un paciente, el darle la mano y acompañar, no solamente es del equipo de salud, es de todo aquel que puede expresar esa bondad que lleva dentro y de ese Espíritu Santo que nosotros llevamos y que nos guía en cada una de nuestras acciones. Entonces, señor Renato, los cuidados paliativos, ¿cuándo comienzan?
50 años antes de morirse. Así es. ¿Por qué? Porque los cuidados paliativos son informativos, formativos, preventivos, educativos. Es de toda la comunidad, no solo de los profesionales, ¿no? Y todos tenemos que estar preparados. Y la primera condición que debemos tener para acompañar a alguien que se va a morir en el último suspiro es que le podamos mirar a los ojos porque yo tengo integrada mi muerte. Y los cuidados paliativos hacen referencia a toda la comunidad. Por eso tiene que ser una política de Estado. Y algo fundamental, no reducirlo solo a una dimensión. Por ejemplo, la espiritual o la emocional. No, no. Es de todas las 6 dimensiones. Empezando por lo más básico. Porque el dolor que no se atiende desestructura a la persona. Y los cuidados paliativos especialmente atiende a la familia de los que van a morir. Una cosa más, antes de ir. El listado de los pendientes. Los invito a todos a construir su listado de pendientes, a colocar en una columna, si yo tuviera que morir en 2 horas, ¿qué tendría que hacer? ¿O qué quisiera? Esa es una buena pregunta. Si yo tuviera que morir en 2 días, tengo un poquito más de tiempo. ¿Qué cosa debería hacer para irme en paz? Porque como bien se ha dicho en esta sesión, ese momento debe ser de paz, no de angustia. De conexión con quién, ya no con la tierra, es con el ser superior, con Dios, porque estoy segura que Él viene a ver. Y lo digo porque he visto, he presenciado, he tenido el privilegio de acompañar la muerte de niños, de personas adultas. Y es un momento sagrado. Si es sagrado, hay alguien divino que está con nosotros. ¿Podemos no creer? Sí, correcto. Creamos entonces en que alguien viene, ¿de acuerdo? No crucemos a lo mejor conflictos, pero necesitamos estar en paz. Y para estar en paz para ese momento, requerimos haber limpiado perdón, agradecimiento, amor, trámites legales y de todo tipo, soluciones para irme yo tranquilo. Hay un espacio, hay quienes probablemente no tienen ese tiempo porque hay una muerte violenta, hay una muerte muy rápida. Pero entonces, ¿qué nos enseña? La prevención, como dice el Padre Mateo. Correcto. O sea, pensemos que la vida es finita, Sí. no somos infinitos, no somos inmortales. Entonces, todo debe tener un orden. Entonces, la muerte, ¿qué nos enseña? La muerte nos enseña sobre la vida. La muerte nos enseña a vivir intensamente cada segundo, cada minuto, cada día, cada hora, cada semana, haciendo el bien. Así no tendremos tantos pendientes. Vivamos con empatía, con compasión, con amor incondicional, expresando siempre sentimientos. No guardemos. Ese guardar viene luego al final, como muchas tareas, cuando yo necesito en el final estar en paz, para comunicarme con ese Dios Padre Todopoderoso que me espera con los brazos abiertos. En cambio yo estoy pensando, y tengo que despedirme, y tengo... No. Paz absoluta. Estoy sumamente sensible, sumamente sensible, supremamente sensible, pensando en todos mis pendientes. Y no van a creer que si llego donde un familiar que hace 20 años no lo visito, es porque me ando despidiendo y vayan ustedes a tener la impresión que estoy a punto de morirme. No, estoy aprendiendo lecciones de vida espirituales. Y lo admito,
y espero que lo admitan. ¿Cuántos pendientes tiene usted, señora de la 3 de mayo? ¿Cuántos pendientes tiene usted, señor de las Lomas del Guijarro? ¿Cuántos pendientes hay en su vida? ¿Cuántos perdones tiene que hacer? ¿Perdonarse o que lo perdonen? ¿Cuántas disculpas tiene que formular? Y les digo algo. Mi suprema sensibilidad en este momento. Tengo menos carga y menos temor a la muerte. A mí si hay algo que me aterra, se lo he dicho al cardenal, todos ustedes lo han escuchado y es la muerte. Pero la muerte por mis pendientes. La muerte porque entiendo literal que si me muero en pecado, en las horas, estaré en el infierno. ¿Quién va a ser feliz si toda la vida ha pensado como yo? Cuando a mí me dicen, Renato, ¿y vos sos feliz? Debería serlo, le digo. Pero fíjate que son 48 años en el periodismo y no soy feliz. Y no porque no tenga un hogar, hijos, esposa, familia, amigos, empleo. De lo que me estoy acordando. Se me perdió mi billetera, todos mis documentos. Y ayer fui al RNP. Tuve que cruzar una calle. Y agradezco a la gente afectiva. Me quedé impresionado. Y no lo estoy diciendo por vanidad. Del afecto. Pero bueno, la naturaleza humana es lo que me pasó con una señora cuando estaba subiendo al 14º piso de Roberto Brevé. El hombre que es jefe entre 3 jefes ahí del registro de las personas. Una señora como de 77 años. Me imagino que Libertad y Refundación. Antes de abrir, creo que a usted le ha pasado también, antes de abrir el ascensor, empieza a tirarme chinitas. Y yo para calmar, le toco los hombros. No me ensucie mi ropa, me dice. Señora, si me está viendo hoy, después de lo que hemos escuchado de los presentes, le voy a decir algo. Así como yo tengo un resto de pendientes que voy a comenzar a resolverlos, les sugiero que usted lo haga también. Como ya estoy acostumbrado a eso, a los radicalismos, a las pasiones políticas de los hondureños, me decían mis compañeros ayer que les conté la anécdota. Pero alegrate de toda la gente que te abrazó con afecto y que sentiste que te abrazó con afecto. Al final, ¿qué quiero decir? Por favor, ayúdeme, cardenal, que cuando me vayan a diagnosticar mi enfermedad, lo haga la doctora Lu. Y no que lo haga un médico que me diga, ya no te quedan 3 meses de vida. Eso pasa. Sí, claro. Uno mira mucha película, esos médicos, y hay gente, y hay médicos que arguyen y sustentan que a la gente hay que hablarle con sinceridad. Pues es que usted le puede hablar con sinceridad sobre una enfermedad, pero sin ser tan grosero. Con empatía, Sí. con compasión, con amor fraterno. Si llego a Lima, Perú, acuérdese de este momento para que me diagnostique la enfermedad. Cuando guste. Ay, monseñor. Ya viene el cardenal Rodríguez. Ya viene el padre Martínez también. Hoy no le voy a hablar de teoría, sino de la vida. Sí. Hace, ¿cuántos años? 4 años. Yo me sentía con un dolorcito de garganta después de una misa masiva que tuvimos. Y le dije al padre Carlomagno, búscame un antigripal, porque estoy seguro que me va a dar gripe. Al día siguiente tenía una pequeña fiebre y me dijo, lo vamos a llevar a una tomografía. No, le digo, si no es para tanto, por favor. Y me fui a la tomografía y me la hicieron. Tenía el 80% de los pulmones con fibrosis. Y ahí nomás dijeron en la clínica, aquí se queda, boca abajo, con oxígeno de alto flujo.
Y bueno, en las manos de Dios. Después de una semana así, oigo que dice el neumólogo, se muere el cardenal. Y yo dije, Virgencita, qué lindo, estoy listo, llévame. Y dijo la doctora de la clínica, yo tengo agua de Lourdes. Me la echaron y empecé a sanar. Empecé a sanar. Es segunda vez porque yo tuve 3 tumores cancerosos malignos hace 8 años. Y me operaron y yo dije, Señor, en tus manos, en tus manos. Tuve 40 sesiones de radiación, que uno queda como un trapo. Y aquí estoy, con 83 años y dispuesto a seguir adelante. No, es para animar a tantas personas. Estamos en las manos de Dios, Dios nos ama. Y por consiguiente, no temamos. Fíjese, y Renato, hoy vamos a hacer una sanación aquí, le vamos a quitar el miedo. ¿Por qué? Porque la palabra que más se repite en la Biblia, 366 veces, es no tengas miedo, yo estoy contigo. Y eso nunca nos lo van a quitar. Y yo no es que lo tengo aquí y lo tengo en toda mi vida. Si yo estaba ya 2 veces medio despachado y aquí estoy. No me aceptaron todavía, quizás me faltaba mucho, pero yo me siento feliz. Y una de las cosas lindas es, Dios nos quiere felices y Dios nos quiere en paz. Y eso viene de dejar las asignaturas pendientes y de sanar heridas. Y entonces, toda la cuaresma yo estuve anunciando, señores, si tienen heridas, sánenlas. Una herida no sanada se infecta y produce pus. Esta pobre señora que le dijo, no me ensucie mi ropa, tiene heridas no sanadas. Pobrecita, mire, acérquese a Dios, perdónese a usted misma y después perdone. Y va a encontrar paz, y va a encontrar alegría. Y el que vive en paz y vive feliz, la muerte que venga, cuando quiera, que estoy listo. Ay, cómo quisiera pronunciar esa frase yo con tanta certeza, certidumbre, seguridad, felicidad, paz. Que me venga la muerte en cualquier momento y disfrutar que me venga la muerte. Pero ya sé por dónde comenzar. Ya sé por dónde comenzar. Eso es bueno. Seguimos después de la pausa con este tema. Y la temática, digo, nace de cómo cuidar cuando ya no se puede curar, cómo acompañar al final de la vida, desde las 7 dimensiones que nos mencionó aquí el padre Mateo Bautista. Ok, solo déjenme plantearles. Hondureños, si hoy fuera tu último día, ¿te irías en paz con lo que fuiste y con quienes amaste? ¿O estarías como tu servidor, que por lo menos acepta públicamente seguir los pasos para no seguirle temiendo la muerte? Ya les dije yo que el padre Mateo Bautista es de la pastoral del duelo. Y va a intervenir también el padre Javier Martínez en unos minutos. ¿Quién necesita más cuidado en el final? ¿El que se va o los que se quedan? ¿Hemos aprendido a morir con dignidad o todavía no sabemos ni cómo vivirla? Reflexionemos. Hay algunos
que la muerte les viene en 2 horas, en 1 hora, en el próximo minuto. Sí, en Honduras hay gente que en el próximo minuto, mientras yo estoy hablando, va a morir por una enfermedad, por un accidente, un acto violento. Y les hago una pregunta también constructiva. ¿Y si humanizar la muerte fuera en realidad aprender a amar mejor en vida? Volvemos. Redes sociales son presentadas por La Curazao. Regalos listos para mamá. Encuentra aquí el regalo que mamá merece. Participa y gana muchos premios para mamá. Gracias por sus mensajes, damos lectura, me encanta el programa y tema de hoy. Muchas felicidades a esos siervos de nuestro Dios, temas importantes, el amor, empatía y la compasión que nos falta a muchos humanos. Y en este país maravilloso, porque una persona que tiene a Dios en su vida y corazón se nota. Y sus invitados de hoy, don Renato, son verdaderamente siervos de nuestro Dios. Hermoso tema, Dios les bendiga a cada uno. Saludos desde Santa Rosa de Copán. Otro mensaje, gracias Renato por omitir esta mañana ese caos de gobernanza nacional y hablar de un tema que se debe tratar desde la adolescencia para hacernos más conscientes de este último tramo de este paso terrenal. Gracias, escribe el ciudadano, qué belleza de programa. Pasamos pensando en el diario vivir y no pensamos en una realidad que tenemos, la muerte. Felicito a todos los panelistas, principalmente a la doctora. Bello, bello, escribe ese televidente. Dice, les felicito por su aporte a la sociedad. ¿Cómo poder ayudar a los hermanos que están en otro sentido y hay una guerra de creencias religiosas? ¿Cómo se trata este asunto con respecto al tema? Tengan un buen día todos, escribe este televidente. Excelente tema del día. Ojalá que muchísimas personas lo vean y analizar nuestro final. Felicidades. Felicidades por un programa galáctico, dice este televidente. Muchas gracias. Vamos a ver un mensaje más. Buen día, Renato y sus invitados. Temas como este es lo que necesitamos, temas que edifican. ¿Cómo me están ayudando a escucharlos para ser más empático y tener presente siempre que la vida terrenal solo es un hotel de paso? Nos escribe el mensaje Miguel Ponce. Muchas gracias por haber enviado sus mensajes. Sígalo haciendo. Lo puede también escribir a través de nuestra red social Frente a Frente HN. Redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Regalos listos para mamá. Encuentra aquí el regalo que mamá merece. Participa y gana muchos premios para mamá. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Realiza tus pedidos con delivery gratis. Farmafácil. Bienestar a tu alcance. El periódico digital tunota.com destaca las siguientes noticias. Luto en el fútbol. Exarquero del Arsenal y Juventus muere en trágico accidente. Niño habría sido abusado por el vecino de su abuela en Lepaera. Temperaturas de hasta 40 grados y sequía extrema prevalecerán este viernes. Mario Morazán, tengo la conciencia tranquila y el derecho de mi lado. Estas y más noticias en tunota.com. Alex. Redes sociales son presentadas por La Curazao. Regalos listos para mamá. Encuentra aquí el regalo que mamá merece. Participa y gana muchos premios para mamá. Más mensajes, gracias por escribirnos a nuestras redes. Excelente programa, escuché una vez esta lección de vida. La felicidad no tiene nada que ver con las condiciones de alrededor del hombre, más tiene que ver con la perspectiva que uno tiene de la vida. Excelente programa, Dios les bendiga. Magnífico programa, Dios les bendiga. Buen día, nosotros no debemos prepararnos a última hora, debe ser diario, escribe este televidente. Otro mensaje, orgullo de nuestro querido cardenal de Sabana Grande, parroquia Nuestra Señora del Rosario. Murió mi esposo hace 1 año y mi padre hace menos de 1 mes. Escucharlos me ha ayudado a calmar ese dolor tan profundo y buscar refugio en mi Dios. Un lindo y humano programa.
Otro televidente opina, Renato me hizo llorar hoy y le comento, mi padre murió de cáncer y el médico no tuvo la forma de decirnos que tenía cáncer. En los hospitales públicos no tienen los médicos esa empatía, escribe el televidente. Muy bonito programa, bendiciones para todos los integrantes del día de hoy en dicho programa. Un mensaje más, ¿será que al morir volveremos a ver a nuestros seres queridos que ya se han ido? Quisiera volver a ver a mis padres, escribe este televidente. Muchas gracias, sigue enviando sus mensajes a través de nuestras cuentas. Redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Regalos listos para mamá. Encuentra aquí el regalo que mamá merece. Participa y gana muchos premios para mamá. Sí. Fíjense que yo pensaba que este Congreso, Segundo Congreso de Bioética, Cuidados Paliativos y Pastoral del Duelo, cuando no se puede curar, siempre se puede cuidar y humanizar. Yo pensaba que era para sacerdotes, no sé por qué lo asocié. Como usted llamó a nuestro productor diciendo de lo que iba a haber el sábado, lo asocié, pero no. Usted puede participar en este segundo Congreso de Bioética, Padre Javier Martínez. Sí, estamos respondiendo a un desafío, realmente. Por eso el Congreso tiene esta finalidad de educar para que podamos acompañar, ¿verdad? Creo que estamos cumpliendo con este objetivo y por eso no es un límite de capacidades, sino el que quiera aprender, el que tenga ese deseo de poder aprender a acompañar. Es nuestra intención. Su Eminencia nos ha ido inspirando a lo largo de nuestra formación a poder educar, él como un buen educador, ¿verdad? Nos ha enseñado esto y por eso el espacio es para educar y está abierto para todo el que quiera y que quiera disfrutar el pan del saber con estos panelistas que tenemos y conferencistas que nos van a estar iluminando el sábado y el domingo sobre esta realidad. Pero hay que hacer un trámite para participar. Sí, el trámite es por tema de logístico. Correcto. No tiene ningún costo, es más, estamos yendo al Congreso sin presupuesto y Dios se encarga. Así dice la doctora Luz, Dios se encarga y el año pasado lo logramos sacar sin un dinero como presupuesto. Se le va a llenar, no va a caber la gente. Lo importante es que la gente aprenda. Sí. Y eso es lo que nosotros queremos. ¿Qué hace, Lucecita? Buscando el arroba. Bueno, aquí está. Este es el link que nos menciona el padre para que la gente pueda, es gratuito, pero esto es por cuestión de logística para tener un registro de todos los asistentes. Vamos a postear este link en redes sociales de Frente a Frente para que la gente lo pueda encontrar y lo vamos a fijar para que lo encuentre rápidamente. Segundo Congreso de Bioética, Cuidados Paliativos y Pastoral del Duelo. Y aquí la gente tiene las opciones de ingresar su nombre, el teléfono, su correo electrónico, la parroquia. ¿Qué días puede participar? El sábado 18 de abril o el domingo 19 de abril. Y le o los dos días, faltó esa tercera opción, o los 2 días. Sí. Y pues ya ellos tienen el registro de que va a asistir. ¿Tú te estás inscribiendo? Sí, estaba llenando bueno, demuéstralo entonces que usted renuncia a cualquier prioridad para estar en este Congreso de Bioética. Sábado y domingo, por favor. Envíe el mensaje. De 8 a 4, cualquier hora podemos llegar. Sí. Ah, ok. Bueno, después de tener 5. Pero si alguien va a estar en todo el horario y tú quieres llegar 4 horas después, mejor darle el espacio a alguien que quiere estar aprovechando todo. Claro. Bueno, puede ser el domingo también para que la gente tenga más tiempo y pueda estar toda la jornada. No, yo soy absoluto en eso. O participás las 48 horas sábado y domingo ahí o no. Envíe el correo. Envíalo. En ese sentido es bueno porque primero se toca el tema de la muerte, claro, con todas, sí. Después cuidados paliativos y finalmente cómo hacer un buen trabajo de duelo. Por eso es ese recorrido. Padre Mateo Bautista, ¿usted quiere priorizar unas cuantas temáticas aquí ya de manera breve porque solo nos quedan ya 15 minutos? En los cuidados paliativos, además es un tema no solo de la enfermedad, sino de la salud. No solo con la persona que va a morir, sino siempre que haya dolor, sufrimiento, inquietud. Muy importante a la familia. Pero los profesionales, los cuidados paliativos, tienen que cuidar al cuidador. Porque a veces decimos, los profesionales, pero ojo,
también a los profesionales hay que ayudarles, informarles y educarles en el tema de la muerte, de los cuidados paliativos y del duelo. Hay que darles las condiciones, ¿sí? No solo exigir. Por eso tiene que haber una política global, multidimensional, tanto de quién, del centro de salud, como del sistema sociosanitario. Por eso es muy importante también ponernos en su lugar. Y además, ¿quién es el que se mira a los ojos de la muerte cada día, cada día? Si no ayudamos a los ayudantes, si no los fortalecemos y les damos también espacio a ellos de retroalimentarse, no les podemos pedir también milagros. Y especialmente a las familias también. Y después, el trabajo de duelo. Muere la persona. Y permítame, Renato, que le haga una pregunta. ¿Usted no ha conocido personas que tras la muerte de un ser querido no levantan cabeza? Porque la muerte puede ser una herida para el que va a morir, pero hay heridas después para los que quedan vivos. Sí. Y yo conozco gente que después de la muerte de un ser querido, ¿no? Incluso, me acuerdo, el otro fin de semana, murió de 26 años el hijo en las piernas de la mamá. Y me dice, en 3 días, padre, he envejecido como en 10 años. ¿En Salamanca? Sí. En 3 días. Siento que el mundo me ha podido. ¿Y cuánta gente usted habrá conocido en nuestra querida audiencia que han perdido el gusto por la vida? Sí. No saben, no tienen las herramientas. Claro, es que la muerte también nos hace muchas preguntas. Y esencialmente el trabajo de duelo es sobre la vida, sobre la muerte y el amor. Cómo sigue nuestra vida. Por eso también en este congreso vamos a dar unas herramientas. Y ya, ¿verdad, señor cardenal? Vamos también a impulsar en Honduras la pastoral del duelo. Qué bien, eso es hermoso. Esa es una noticia del día para TN5 Estelar hoy. La creación de la pastoral del duelo. Viendo el impacto de este programa, esa es la noticia del día. Ningún juicio político me va a primar hoy. Y a través de la creación de la pastoral del duelo. No puntual, no. La pastoral del duelo es tiempo. Sí. Porque hay heridas muy profundas. Una muerte puede venir en segundos, usted sabe. Así es. Pero las consecuencias, lo importante de la pastoral del duelo es esa presencia, ese acompañamiento, tiempo, mucha escucha, mucha paciencia y que la persona se haga protagonista de su herida. Yo en mi propia familia he tenido personas que han quedado heridas y nunca superaron. Y claro, una persona, ¿qué nos dijo el señor cardenal? Tenemos hasta la obligación de ser felices. Una persona herida, sobre todo después de una muerte, le podemos dar diversión, pero nunca será feliz. Por eso toda herida, especialmente tras la muerte de un ser querido, que nos puede dejar hasta sin gusto por la vida, tiene que ser sanada. Para eso el trabajo. Pero ¿será que hay cargos de conciencia? No sé si son cargos de conciencia, si es el amor fraterno ante la pérdida de un ser que amé, que no me vuelve a permitir ser igual, o quedan cargos de conciencia por el comportamiento que tuve con el finado. Todo ¿verdad? Eso. Sí. Y muy bien que haya dicho, porque es difícil que no haya lo que llamamos sentimiento de culpa. Sí, es cierto. Incluso, admírese, Renato, aunque no haya culpa o no haya irresponsabilidad. Por eso es muy importante decir que el trabajo de duelo no solo es que uno se desahogue o serenar la pena. No, es un tema mental, relacional, porque no sufrimos solo, valores, porque para asumir una herida hay que tener valores, ¿no? Incluso recuerde que hay que aprender a morir en vida, al pasado, a ese afecto. Y hay que verlo en una gran dimensión espiritual. Y el amor, el poeta Miguel Hernández tiene esos famosos versos, señor cardenal. Murió en la cárcel, además tuberculoso. Con 3 heridas yo, la vida, la muerte y el amor. Después de la muerte de un ser querido, muchas personas no saben qué hacer con el amor. Y no tienen a quién amar, ni por quién dejarse amar. Y no olvidemos que la muerte de un ser querido es quien nos hace los grandes planteamientos de nuestra propia muerte,
para qué vivimos, qué hacemos con nosotros. Y por supuesto decirlo, que si hay que hacer un trabajo de duelo es porque hay una herida. Y cuando muere alguien al que le hemos dado el corazón y nos ha entregado el corazón y había proyectos y vínculos, no se olviden que morimos más de lo que creemos y que la herida por excelencia no es quien ha muerto. La herida tiene un nombre muy sencillito. Tal vez no sepa qué hacer conmigo mismo. Eso es terrible. No saber qué hacer conmigo mismo, eso es terrible. Eso es terrible. No saber qué hacer ni conmigo mismo. Recuérdeme la dirección de la infraestructura de la iglesia donde va a ser el evento mañana, por favor. Es en la casa sacerdotal, queda en el campus de la Universidad Católica en Casamata. Ok. Allá donde fue el seminario menor. Correcto, antiguo. sí. Ahí es el lugar. Solo me dispensa unos segunditos porque sé que quiere enviar un mensaje final, porque también lo quiere hacer la doctora Luz Ludeli. Quisiera aprovechar este espacio para decir, todos tenemos un gran compromiso para la gobernabilidad, gobernanza, rectoría y liderazgo compasivo en brindar los cuidados paliativos a nuestra población, a todo el que lo necesita. No es solamente un compromiso país, es un compromiso internacional. ¿Por qué? Porque del 100% de personas que necesitan cuidados paliativos, menos del 20% lo reciben. Y de ese porcentaje, la mayoría son población pobre, que no accede a los servicios de salud. Tenemos un gran compromiso. Y recordar que los cuidados paliativos son desde el inicio del diagnóstico, no al final. Acompaña el proceso de morir, el final de vida y la muerte, pero el proceso de morir es muy largo. Entonces ahí está el acompañamiento. El acompañamiento se hace con empatía, con compasión, con amor incondicional, mucha humildad y respeto. Y recordar que en la trilogía en salud no olvidemos al paciente, al familiar que es el cuidador que trabaja 24 horas por 7 y que necesita apoyo. Necesita autocuidado, necesita saber, aprender cómo va a tener una gestión de sus emociones, de su vida en este tiempo, cómo va a ser resiliente frente a lo que viene. Y el equipo de salud, que es la otra esquina, las personas pensarán que no lloramos, sí lloramos. Nos vamos a una esquina, nos vamos a un rincón, caminamos y lloramos, porque nos duele. ¿Y por qué nos duele? Porque generamos un vínculo con el paciente, generamos un vínculo con el familiar. Y sí nos duele en el alma. Entonces, miremos a estos tres actores con compasión. Miremos a estos tres actores que necesitan hacer autocuidado a lo largo de la relación. Enseñemos a los cuidadores, y eso es un compromiso como sociedad, a cuidarse. Autocuidado. La Organización Mundial de la Salud habla que el autocuidado es una responsabilidad personal. Y recordemos algo más, tenemos población que envejece a una velocidad galopante. Más de 700 millones de personas en el mundo vamos a tener que están envejeciendo y que ellos van a demandar cuidados paliativos. Vamos a demandar, incluidos nosotros. Vamos, porque yo soy del ya grupo. se nos viene. No, yo soy del grupo. Solo que les voy a comentar. No le llamo adulto mayor. Ok. Le llamo edad de la sabiduría. Por favor, todos somos, no, excepto el padre Javier. Pero está grupo muy bien, de aquí está somos muy bien. Edad de la sabiduría. Está muy bien. Porque tenemos mucho para compartir. Sí. Y agradezco infinitamente este espacio, agradezco a usted por ese sentir y ese compartir desde el corazón. Sí. Tocamos fibra con usted y nos ha permitido ver a través de ello a la sociedad. Voy a la pausa, no hemos terminado todavía. De repente le quedan algunos segunditos. Perfecto. Vamos a ver. Vamos. Los felicito con el panel que tienen hoy. Excelente tema. Son algunos de los mensajes que hemos recibido. Muchas gracias por haber enviado sus opiniones.
Claro. Pues son las 9:02 minutos. Doctora, muchas gracias. 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 Y no se olviden que cuidados paliativos es para todos. Padre Javier Martínez, muchas gracias. Para servirle. Gracias. Padre, muchísimas gracias. Mateo Bautista, Y no gracias. nos olvidemos de morir saneados, sobre todo vivos y esperando el abrazo de Jesús. ¡Guau! Cardenal Rodríguez. Gracias. Yo quiero animarlos a todos a vivir la alegría de la Pascua asumiendo el dolor, la separación de un ser querido y desarrollando la pastoral del duelo. Y para concluir con una barzelletta, como dicen en Italia, para terminar con una broma, el Padre Mateo nos enseñó allá algo. Hay algunos que dicen, voy a matar las penas en alcohol. Y resulta que las penas saben nadar.